Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy hablamos con la doctora María Eugenia Boito. Ella es licenciada en Trabajo Social, licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, doctora en Ciencias Sociales. Su especialidad son los estudios críticos de la ideología, su tema estructuras de sentir, estructuras de experiencia de clases subalternas en contextos de mediatización y mercantilización. Es actual directora del Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías, IESET, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo en el programa, doctora. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Doctora, nos gusta comenzar hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que se decidió o cuándo empezó su interés por estas disciplinas sociales que, bueno, trabajo social, comunicación social? Bueno, la verdad era, y soy por ahí un poco indecisa, entonces me gustaban ambos recorridos, ¿no? Ambas carreras. Y acá en la Universidad de Córdoba eran dos escuelas en ese tiempo, que estaban una al lado de la otra, y yo ingresé en 1990 en ambas carreras. Yo venía de una escuela preuniversitaria de acá de Córdoba, que era la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, y bueno, me pasaba el día en la ciudad universitaria, no me podía ir. Empecé a cursar trabajo social y comunicación social, como digo, porque me gustaban ambas carreras, porque no existía también sociología en la Universidad Nacional, que era lo que también me llamaba, pero no existía esa posibilidad. Y bueno, y me parecía que estos dos recorridos me iban a brindar elementos para entender cuestiones que me conmovían, que me interpelaban, digamos, desde muy joven, que tenían que ver con la desigualdad, con cierta indiferencia con relación a la desigualdad y esos temas, digamos. Interesante recorrido y esa dupla de trabajo social y comunicación social más que pertinente. ¿Cómo sigue el tema de, bueno, comunicación y cultura, ¿no? Ya la maestría, una vez que realiza estas dos carreras de grado, en algún momento decide que la investigación es lo suyo. ¿Cómo sale esa faceta? Bueno, yo había perdido mis padres muy jovencita, entonces para poder tener, digamos, la pensión de mis padres, yo tenía que estudiar, ¿no? Entonces como que me tomé muy a pecho eso, y era aparte en el marco de una universidad pública que no había que pagar para estudiar, ¿no? Y eso fue lo que me posibilitó hacer las dos cosas, o sea, tener la pensión de mis padres y el acceso a la universidad pública. Después ya el posgrado se tardó, porque los posgrados son pagos, y yo recién pude acceder cuando pude tener media beca o cuando pude tener una beca, digamos, de la Universidad Nacional de Córdoba para estudio de posgrado. O sea, para mí es fundamental remarcar esto, porque por ahí me parece, y más en este presente, no somos del todo conscientes de lo que implica el acceso a la universidad pública. Totalmente. Entonces, bueno, ya sea con una beca, digamos, de la misma universidad o también después de la Secretaría de Ciencia y Técnica, lo que me interesaba mucho era esa maestría que, bueno, había tenido como director nada menos que al profesor Héctor Smukler, así que para mí fue él también, yo había cursado un seminario en el grado para recibirme
licenciada en comunicación social y bueno, realmente la experiencia en la maestría bajo la dirección del profesor Smukler fue exquisita. Sí. El Toto, el querido Toto Smukler. Exactamente. Bueno, acá en la Facultad hoy de Ciencias de la Comunicación, un espacio de investigación de periodismo y comunicación tiene su nombre, lleva su nombre, ¿no? Qué bueno. Así que, porque también pensamos que inscribir mojones de memoria es fundamental como manera de tramar las generaciones pasadas con las presentes, ¿no? Totalmente. En un marco donde hay tanto hiato y tanta distancia o posibilidad de hablar y de escuchar, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, lo de la maestría fue una experiencia muy intensa, muy hermosa. Fue la primera beca también que la segunda beca que tuve, había tenido una beca de extensión antes, y yo siempre admiraba a mis docentes, me gustaba la docencia, pero también sentía que uno no podía hacer docencia si no hacía investigación. Y eso no implica por ahí obligar a todos los docentes a hacer investigación, pero como de hecho se tomó así como una medida hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. Que no me parece, digamos, para mejorar el sueldo implementar esas medidas, pero sí a mí particularmente me parecía que digamos, la investigación es como el insumo fundamental para que las clases tengan una dinámica y una materia anclada en el presente, pero a la vez historizando procesos. Así que bueno, no me podía mirar como docente o como investigadora, sino como ambas cuestiones a la vez, como una necesidad para mí y para el proceso de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Y sigue en ambas actividades, obviamente. Sí, por suerte sí, más resentida ahora la investigación, tanto por cuestiones presupuestarias como lo que implica la actividad de gestión, ¿no? Claro. Como estoy con la dirección del instituto, sí. Eso me lleva un tiempito. Sí, se come todo, la gestión es tremendamente demandante. El tema de investigación, ¿cómo lo va abordando? ¿Fue cambiando? ¿Se fue acercando? Bueno, el tema de investigación tuvo que ver con sentarme en la cama cuando me avisaron que tenía 10 días para defender mi tesis doctoral. Bien. Y sentarme en la cama con los libros y decir, ¿y cómo preparo la defensa? Y bueno, agarrar la computadora, olvidarme un poco de todo lo que tenía ante los ojos, y el punto de llegada de mi tesis doctoral es esta idea de pensar las estructuras de sentir y las experiencias de las clases subalternas en contexto de mediatización y mercantilización. Que voy a ir un ejemplo para que sea más claro, digamos. Yo en mi tesis doctoral lo que traté de ver era, tomando un corpus audiovisual, ver qué pasaba con la solidaridad y la crueldad como dos pasiones fuertes que parecía que nada tenían que ver una con la otra. Una cosa es ser solidario supuestamente y otra cosa es la crueldad, y entonces trabajé un corpus de imágenes, trabajé el segmento solidario en un programa de Tinelli que era Showmatch. Uh-huh. Y trabajé policías en acción. Ajá. Entonces, lo que trataba de ver es cómo hay una relación entre esas pasiones y cómo muchas veces ciertas formas de la solidaridad están habitadas por la crueldad cuando se espectaculariza, cuando se convierte en una escena para ser mostrada a otros, cuando sigue la lógica del espectáculo antes que la lógica de la interacción y el reconocimiento del otro. Bueno, y cómo muchas veces no podemos entender solidaridades de otras clases sociales y las leemos en clave, no sé, punitiva, uh-huh. O no las podemos comprender y demás. Por eso, Policías en Acción y ese segmento solidario me ayudaban a pensar solidaridad y crueldad juntas, ¿no? Uh-huh. Qué trabajo tan exhausto, digamos, habrá sido de mucho esfuerzo y de mucha atención ver todos esos programas. Y novedoso también, ¿no? Y la verdad, yo cuando veía Policía en Acción sentía básicamente que estaba sentada en el asiento de atrás de un patrullero, porque claro, ese es el lugar que configura la cámara, digamos, uh-huh. y la disposición. Entonces es como muy muy fuerte, ¿no? Hacer esos recorridos y naturalizar, entre comillas, maneras de interacción
supuestamente risibles, pero fuertemente crueles con relación a las clases subalternas, que son el objeto de estos programas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí lo que traté de mirar, y eso es para mí fundamental la historia, es retomando esta idea de estructura de sentimiento, estructura de experiencia de Williams, ¿no?, de los estudios culturales. Bueno, tratar de ver cómo es necesaria una perspectiva histórica pero que a la vez esa perspectiva histórica vincula cómo se va configurando lo que sentimos en función de nuestra posición en una estructura de clase. Una y otra vez, digamos, yo enfatizo lo necesario que es seguir pensando en términos de clases para dar cuenta de algo que ocurre en nuestro presente, que digamos, el desarrollo del capitalismo es como dice Slavoj Žižek, un universal concreto que opera a escala planetaria, ¿no? Va marcando territorios, cuerpos. Entonces, no pensar en clases y no pensar en el desarrollo del capitalismo me parece que es de una ceguera ideológica. Bien. Hacemos la primera pausa, doctora, y volvemos en un minuto. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con la doctora María Eugenia Boito. Bueno, nos comentaba de sus primeros años, de la formación, de cómo llega a este tema de investigación, de los estudios críticos de la ideología, el tema de las desigualdades, de las clases subalternas, de estos programas en donde se encaraban estas producciones que tenían que ver con, entre comillas, la solidaridad y por otro lado la crueldad. Me interesa mucho, y cuando leí algunos de sus textos, el tema de la sensibilidad social, ¿no? Lo que es sensible a la sociedad y lo que está adormecido. Me parecía más que interesante en esta época, ¿no?, en donde parece que está muy adormecido y muy naturalizado ciertas crueldades, ¿no?, que tienen que ver con políticas sociales, con políticas públicas y también con ciertas prácticas y manejos en el tejido social, o lo que queda de él, por lo menos. Bueno, yo creo que esto, por eso siempre digo que es importante historizar, ¿no? Porque si nos ubicamos, digamos, en la ciudad de Córdoba, yo he venido haciendo algunos estudios que tienen que ver con cómo se fragmentó en términos sociourbanos la ciudad cordobesa, porque desde el 2003 en adelante, esas fueron como mis primeras investigaciones, junto a una muy interesante colega que es la doctora Ana Lepstein, que ya se ha jubilado, pero es muy interesante su perspectiva. Bueno, empezamos a investigar juntas con nuestros equipos que lo estábamos formando, y había un librito que sacamos, la primera publicación, que se llamaba De insomnios y vigilias en el espacio urbano cordobés, porque lo que habíamos visto era cómo una política urbana que venía del gobierno de la provincia implicó una profunda transformación que hizo que, si unos años antes los más ricos empezaban a buscar irse de la ciudad a una vuelta protegida a la naturaleza, a una especie de vida sin rejas, pero perimetrada, ¿no? Sin rejas para adentro, pero con una linda reja para afuera, lo que vimos con esta política que se llamaba Mi Casa, Mi Vida, acá en la ciudad de Córdoba, es que se empezaron a construir barrios para los más pobres, bastante alejados del centro y de los lugares donde antes habitaban, en función de una supuesta o parcialmente cierta situación de inundaciones en los terrenos donde habían hecho previamente sus viviendas. Esto implicó una relocalización muy muy fuerte a barrios donde allí se esperaba que trabajasen, estudiasen, se encontrasen y no volviesen al centro de la ciudad. Segregación total, claro. Entonces, bueno, incluso se llamaban barrio ciudad. Entonces digo, ahí ya no hay crítica ideológica posible en un punto, porque es pornográficamente expuesto lo que se está planteando, ¿no? O sea, lo mismo pasa en los barrios privados, porque algunos se llama Ciudad Gama, por ejemplo. Entonces digo,
o sea, miembros de qué ciudad somos, ¿no? Claro. Y cómo nos podemos encontrar, bueno, si estos procesos de fragmentación con todo lo que implican, ¿no? Disolución de colectivos, fragmentación de lazos sociales en función de otros enclaves territoriales, de los que son desplazados, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé como a ver cómo se fue fragmentando, ¿no? La dinámica de la vida urbana cordobesa, a partir de la cual las posibilidades de encuentro entre clases sociales cada vez tiende a ser menor, y en ese marco la figura del otro como peligroso, diría la profesora Levin, y no del otro en peligro, es la primera manera de definición de la interacción. O sea, el que tengo al frente me genera miedos básicos, miedo al ataque, miedo a la pérdida, y no más que eso, ¿no? Ni menos que eso. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer más adelante fue ver cómo, también vinculándonos con el desarrollo del capitalismo, este dispositivo que se nos ha pegado al cuerpo, que es el celular, cómo funcionaba el celular y las redes en contexto de sociosegregación. Entonces empezamos a ver más adelante en los barrios ciudad qué uso se hacía de las tecnologías y cómo se organizaban formas territoriales y por estas nuevas redes de estar juntos y de estar separados, ¿no? Uh-huh. Ahí tuvimos el financiamiento de CONICET, que fue un PIB individual, un proyecto de investigación individual, proyecto de los que ya no existen. Uh-huh. Bueno, casi no hay financiamiento no para existen. Casi nada. Sí. Exactamente. Hicimos, bueno, una encuesta, pudimos, configurar una muestra representativa, pudimos trabajar bien, digamos, junto con un investigador de CONICET que se llama Emilio Cebeso, uh-huh. A quien dirigí, digamos, en su doctorado, y hoy es un investigador adjunto de CONICET que está en la Universidad Nacional de San Luis. Bien. Entonces, ahí empezamos a ver qué pasaba con el uso de las tecnologías, y eso, también hicimos un libro que se llamaba La tecnología como ideología, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digamos, me parece que si uno revisa vasta y variada literatura, yo siempre he querido hacer como una especie de relación y lazo entre desarrollos que vienen del marxismo y desarrollos que vienen de Freud, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que si uno piensa, digamos, que el desarrollo de la civilización implica formas de malestar, bueno, me parece que lo que vamos viendo también es cómo uno de alguna manera inventa algunos señuelos para poder soportar ese malestar, ¿no? Esto, bueno, Freud lo dice muy claro en El malestar uh-huh. de la cultura, un texto del 29, uh-huh. 30, ¿no? Entonces, como de alguna manera uno trata de hacer algo con eso, ¿no? Pero si el malestar habita las formas culturales de las que somos parte, el tema es por qué cada vez más soportamos y aceptamos formas crecientes de malestar, uh-huh. como si no hubiera otra alternativa. Uh-huh. Entonces, por un lado yo he tratado de tomar algunas cuestiones de Freud, pero también algunas cuestiones de estudiosos que remiten a Marx y que dan cuenta que Marx una y otra vez muestra que la historia de los 5 sentidos es la historia de la humanidad, y que nuestros sentidos no son biológicos, sino que están configurados sociohistóricamente y en términos de clases, ¿no? Uh-huh. Entonces, he tratado como de ir configurando una lectura materialista de nuestro cuerpo que remita a una estructura de clases, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco, un viejo libro, por ejemplo, uno de Donald Lowe, que era Historia de la Percepción Burguesa, uh-huh. bueno, lo que nos dice es que la percepción tiene que ver con las clases. Uh-huh. Y si hoy nosotros estamos con un ejercicio ojo y dedo por el celular, es muy distinto a otro momento productivo donde de lo que se trataba era mirar la naturaleza, el ciclo del sol, la humedad de la tierra, para encontrar los secretos de lo vital de ese tiempo. Vamos a hacer otro cortecito y volvemos en unos minutos. Macroscopio.
La ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con la doctora María Eugenia Boyto. Me quedé pensando en todas las cosas que estaba comentando, en lo que estaba diciendo, y esto de que empezó con el ejemplo de la urbanización en Córdoba y la separación, la segregación entre barrios y clases, también se da, o se me ocurre pensar que se da entre cualquier persona con estos dispositivos que acaba de mencionar, ¿no? Digamos, cuánto nos aísla, si bien tienen un discurso de comunicación y globalización o de comunicación global, cuánto nos aísla del otro este dispositivo celular o las redes o como quiera llamarlo. Parece que estuviéramos comunicados, pero me parece que no es tan así. Mire, usted recuerda, hay un texto muy hermoso de Horkheimer y Adorno, sí. Un texto breve, es una página, ¿no? En los fragmentos de 1944, ahí en Dialéctica del Iluminismo, de Ilustración, y se llama, el texto, que es una página, se llama Aislamiento por Comunicación, sí. ¿no? Entonces, digo, esto era 1944, ¿no? No es nada nuevo. Claro, y lo que estaban viendo Horkheimer y Adorno era como, ellos lo dicen literalmente, el progreso separa a los hombres, pero vaya usted a meterse en contra del progreso, claro, ¿no? Claro, obvio. Pero el progreso separa a los hombres. Entonces ahí lo que va contando en esa paginita es, bueno, por ejemplo, lo que implica el vidrio en las construcciones. Bueno, el vidrio rompe la posibilidad de charlar tranquilo entre los trabajadores porque es objeto de la mirada del público, objeto de la mirada de los patrones, ¿no? Entonces, bueno, algo que parece tan inocente como el material no es para nada inocente. Hay también un hermoso texto de un marxista contemporáneo que tuvimos la suerte de entrevistar, que se llama Ansel Japle, que tiene un libro que se llama Hormigón, arma de construcción masiva del capitalismo. Bueno, lo que nos están señalando estos pensadores, ¿no? Es que, digamos, ¿de qué se hace la ciudad? O como diría otro pensador, como es Sennett, la carne, nosotros, y la piedra de la ciudad, los materiales de la ciudad, implican formas de estar juntos y estar separados. Totalmente. Y bueno, y estos dispositivos, digamos, como que toda nuestra energía o sea, altera nuestro ritmo cardíaco, no nos miramos más en un espejo, sino que miramos cómo nos ven otros en las redes, o sea, y devolver la propia mirada en un espejo fundamental, sí. Por lo menos para mí, ¿no? Y digo, encontrarnos con los propios ojos, ¿no? Desde siempre. Pero bueno, ahora digamos, esto viene cambiando muy velozmente, pero muy velozmente, y la velocidad y la tecnología eran las bellezas de las que hablaban los futuristas, ¿no? Sí. Era el sueño de aquella primera vanguardia del milenio pasado, ¿no? Bueno, y me parece que la belleza de la velocidad y de la tecnología es algo que ha encarnado muy fuertemente, digamos, en las nuevas generaciones, como el no parar, ¿no? Entonces, ni siquiera en una situación de pandemia a escala mundial nos dimos la posibilidad de parar y ver qué hacemos con otros, qué hacemos contra otros, qué hacemos por otros, ¿no? Sí, esa fue como una fantasía, ¿no? En algún punto, bueno, por lo menos personal, bueno, a ver qué nos trae la pandemia, si nos invita a reflexionar, si paramos un poco el ritmo y nos cuestionamos. No fue así, no, lamentablemente, no para todos por lo menos, ¿no? No, fue una forma muy cruel, desigual y combinada de ver cómo cada uno en su cuadrado, encerrado, ¿no? Nos caía el trabajo por la cabeza, supuestamente teníamos el privilegio, comilla absoluta, de tener un salario, digamos, los que estaban en una situación de pobreza muy fuerte, las clases subalternas más empobrecidas, ni siquiera podían resolver lo alimentario porque estaban cerradas la vía de circulación. Entonces, ahí sí que, bueno, nosotros hicimos algún relevamiento telefónico en esa época a pedido de las partes de ciencias humanas, de humanidades de CONICET, y la situación era realmente horrorosa, ¿no? Entonces, digo, me parece también que eso ha dejado
mucho tiene que ver también con algunas marcas que ha dejado en nuestro presente, ¿no? Porque no quedó atrás, aunque no nos demos el tiempo para hablar de los impactos, no quedó atrás. Hay trabajos muy interesantes de investigadores del CONI en otras provincias, donde por ejemplo han estudiado los sueños de los niños a partir de la pandemia. Sí. Y la significación de los sueños nos la enseñó Freud, digamos, ¿no? Y una periodista como fue Charlotte Bérard, que ha sacado ahora, tenemos un libro de su obra de hace muy poco que se llama El Tercer Reich de los Sueños, se ponía a escuchar, digamos, lo que le contaban los vecinos sobre sus sueños en el 30 y pico, antes de la emergencia del fascismo. Había algo en la vida onírica que, como una especie de sismógrafo, iba detectando de manera recurrente ciertas cuestiones similares en los sueños, ¿no? Entonces, si las ciencias sociales y las humanidades no se preguntan esto, ¿quién más? ¿Quién más lo va a hacer? Obviamente. Justamente las ciencias sociales y las humanidades se caracterizan por ir planteando la importancia epistémica y política de objetos que por ahí hasta ese momento no eran vistos o no eran valorados, ¿no? Es lo que hace Freud cuando habla del chiste, cuando habla de la vida cotidiana, cuando habla de los sueños, de nuestros lapsus. Bueno, porque no somos sujetos pensantes todo el día, es más, somos sujetos fuertemente atravesados por otras maneras de reaccionar que los publicistas la tienen muy claro, pero a veces los científicos sociales sí lo tenemos claro y los científicos o el resto del público no nos acompañen ver esto, ¿no? Sí. Yo creo que con todo lo que usted comenta, bueno, es relativamente reciente, obviamente en tiempos históricos, no está suficientemente abordado aún, ni siquiera empezaron a estudiar todos los efectos que ha tenido la pandemia en la sociedad, por lo menos a nivel local, ¿no? A nivel país. Pero realmente, desde ciertas cosas que se han reforzado o aparecieron o volvieron después de ese periodo de encierro, que afectó muchísimo a las personas, sobre todo, como usted comenta, a los niños y niñas y también a los adultos mayores, ¿no? Que fueron los que más comprometidos estuvieron a nivel general, y por supuesto a quienes no pudieron afrontar diario de mantenerse, ¿no? El de comer todos los días. Eso fue también muy fuerte. Mire, con respecto a los adultos mayores, nosotros, bueno, yo hace un tiempo, como le dije, había pensado en los barrios ciudad, ir mirando lo que pasaba con la tecnología como una forma ideológica, ¿no? Muy fuerte de organización de la sensibilidad contemporánea, donde no están afuera ninguna clase, por supuesto. Pero con respecto a las personas mayores, a las personas adultas, hace unos años nosotros venimos haciendo en Córdoba como relevamientos de consumos culturales y tecnológicos. Y este año pudimos trabajar en algunas entrevistas en profundidad con personas mayores. Y el tema de la pandemia fue fue por supuesto un tópico que se trató, y ahí también es interesante ver cómo había formas ya de estar separados y de estar juntos que eran anteriores, ¿no? Cuando hablan de las relaciones con los hijos y demás, en esta época de tanto trabajo, de tanta velocidad, de no tener tiempo para nada, ya antes estaban separados, ¿no? Entonces era el celular el medio para saber en un ratito bueno, cómo está el otro. A lo mejor tuvo un poco más de centralidad la videollamada, ya que no se podían encontrar. Y después con la tecnología también lo que sienten, y han dicho algunos de los entrevistados, es esto, ¿no? O sea, si uno tiene una experiencia, que por lo menos mi generación, yo tengo 54, también lo sigue teniendo, que uno quiere encontrar, como dice Remedios Zafra, por Dios, una persona y no una opción que te manda otra opción y otra opción. Bueno, la situación de pandemia obviamente era máquinas, caminos preconcebidos donde vuelva la opción anterior si no entendió, no es ninguna de estas, bueno, y para otra experiencia de interacción con personas y no con máquinas,
se añora, ¿no? Se añora y uno se desespera si no encuentra la manera de encontrar un humano del otro lado del teléfono, de la computadora, lo que fuese. Total. Hacemos la última pausa, doctora, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con la doctora María Eugenia Boito, ya para terminar este programa que pasó vertiginosamente. Pensaba en estas últimas cuestiones que contaba, ¿no? El tema de la pandemia, cómo la gente se quedó en su casa y utilizó las tecnologías para tratar de comunicarse, entre comillas. Cómo impactó eso en el lenguaje, en las palabras, no solo en la distancia, ¿no? Que estaba impuesta y no permitía que nos acerquemos, que estuviéramos en contacto físico con el otro. Estas palabras también se tecnologizaron, estas prácticas terminan siendo más tecnológicas que humanas, se complica tanto la comunicación a partir de eso. Mire, en términos comparativos, en estas entrevistas que tuvimos con las personas mayores, no sabe el gusto de hablar y la variedad en el lenguaje para contar las experiencias, más allá de las distintas experiencias de clase, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto aparecen, se marcan, porque también algunos tuvieron acceso a la tecnología desde el trabajo, otros solo después, otros mediados por los hijos o por los nietos, otros delegando su autonomía en los hijos y los nietos para las cuestiones tecnológicas, pero digo, el momento de encontrarse con otros y de encontrarse con nosotros y de disfrutar, compartir un espacio-tiempo fue muy fuerte. Claro. Mire, le voy a contar una cuestión que también me parece muy clara para esta cuestión de clase. Nosotros entrevistamos a personas de diferentes posición de clase mayores de 65. Uh-huh. Una de las personas se llamaba Alberto, había estado en algún momento en situación de calle y después tuvo alguna posibilidad de estar en una pieza en la casa de un hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, él con las nuevas tecnologías, nada, ¿no? Las pocas veces que tuvo celular, o se lo dejó a un amigo porque estaba en el hospital, o se lo dio al hijo, era como un objeto lejano en un punto. Uh-huh. O sea, él se imaginaba sin celulares más, en la pandemia él estaba en situación de calle, y lo ayudaron en los hospitales, le dieron espacio ahí cuando tuvo COVID. Y él sí me contó su relación con los viejos medios, y eso para mí fue muy fuerte. Me contaba, digamos, que cuando era muy joven, sus padres eran peronistas y ven la muerte de Perón, ¿no? Uh-huh. Y entonces que los padres le piden, que ven por la tele la muerte, ¿no? Claro. Que vaya a despedirlo. Uh-huh. Y entonces se tomó un tren para ir a Buenos Aires, le llevó muchos días, ¿no? Claro. Pero para ir a cumplir el deseo de los padres, ¿no? Claro. Cuando él mismo decía, lo único que le vi, dice, es un pedacito de cuello, claro, pero yo tenía que estar ahí, claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es muy interesante ver estas experiencias donde en otro tiempo la relación con los medios era otra. Hoy pensarnos sin celular parece que es pensarnos desnudos, pero también depende en qué lugar estemos, ¿no? Claro. Más allá de eso, la experiencia de hablar con personas de otra generación fue una experiencia muy hermosa, muy intensa, porque es tremendo que en nuestro presente estamos perdiendo el deseo de hablar. Uh-huh. Porque si usted quiere comprarse algo, ¿no? Claro. Bueno, manda un mensajito. Si usted quiere averiguar el nombre de una calle, baja un mapa. Si usted quiere conocer a alguien, manda un me gusta y tiene un match, y no hablamos, sí, ¿no? Esa sensación de palabras vaciadas, ¿no? De que ya no hay contacto ni siquiera tecnológico. Está todo, pero bueno, mediado por plataforma. Sí, ahí me parece que por lo menos con los becarios con los que hemos trabajado, con las nuevas generaciones, realmente fue una experiencia vital para los dos lados, ¿no? Para los entrevistados y para los entrevistadores, porque fue de tener la pelota y darse el tiempo
de escuchar historias que de otra manera no aparecen en ningún lado, ¿sí? Porque no tienen el carácter espectacular, porque no tienen el ritmo y el contenido ideológico que hace que básicamente nos aturdamos, o por lo menos es mi sensación. Esto de las redes y estas comunicaciones, ¿cómo han venido a, entre comillas, si se puede aplicar el término, empastar otro tipo de circulación? Porque bueno, sabemos que también en las redes y en estas plataformas de noticias o de intercambio o de visualización nomás, como puede ser TikTok o alguno de estos otros, circulan cosas muy complicadas, circulan cuestiones ideológicas, cuestiones de prejuicios, cuestiones de odio. Sí, hay una relación tan como muy muy estrecha, digamos, entre las redes y lo que pasa en la calle, porque digamos, en la calle nos venimos acostumbrando una y otra vez a ser espectadores de lo que pasa, en el mejor de los casos. Sí. O sea, si pasa algo, en el mejor de los casos, lo filmamos. Esa es nuestra participación. Digamos, y los viejos situacionalistas, los viejos críticos del capitalismo del siglo pasado, de la década del 60, ¿no? Justamente cuestionaban la posición del espectador, ¿no? Se transformando en espectadores de nuestra propia vida y de la vida de los otros. Entonces me parece que ahí hay, digamos, esta indiferencia, no ver, esta naturalización de la pobreza, esta naturalización de las clases, esto de la pobreza como paisajística, y a veces ni siquiera como paisaje porque ni se ve, esto de, no sé, de sentir que no queremos, no podemos, no vemos, ¿qué podemos hacer con algo de lo que nos duele? Y bueno, seguimos caminando, no vemos y no sé qué. El tema es eso. ¿Cómo uno va a... Yo no me puedo sentir espectadora de mi vida, sí, ni de la vida de los otros. Me parece que... Pero lo que pasa es que obviamente querer vivir cuesta. Sí. Cuesta, digamos, ¿no? O sea, no hay seguro de salud con el ejercicio vital que uno haga. Sí. Pero bueno, no sé, digo, me parece que hay una dinámica muy intensa entre la calle y no ver tanta reja, todo el encierro, ¿no? Y lo que pasa en las redes, donde también sentimos que podemos hacer lo que queremos. Nada, eso me parece que hay esta dinámica que decía entre o sea, cada vez podemos pensar menos el afuera de las redes en función de este tremendo proceso de reorganización de la vida social y la vida urbana a través de la tecnología, ¿no? Sí. O sea, acá tenemos ciudadanía digital, acá los turnos, y eso también lo decían las personas mayores, todo implica el celular y las redes. Sí. Entonces, o sea, ya sea por necesidad o ya sea por el interés de distraernos, todo nos lleva allí, ¿no? Nosotros ahora estamos relevando qué pasa en las plazas, porque las plazas se modificaron, y bueno, y en todo lo que hay que garantizar es wifi gratis, bancos para pocas personas, lugares para reciclar basura y lugares bien segmentados, acá los niños, acá los perros chiquitos, porque las mascotas son pequeñas, ¿no? Hasta las plazas se reorientan en función de cómo debemos estar en un espacio público que supuestamente tendría que tener otra dinámica, claro, o ser más libre. Qué interesante. Pero eso. Bueno. Eso que comenta, sí, desde el momento en que empezaron a enrejar las plazas y después, bueno, esto que está relatando, ¿no? O sea, la conexión, los lugares, que antes era un lugar de circulación, de disfrute, no había nada pautado, eventualmente había mesitas y algún lugar de juegos para los más peques, pero digamos era un continuo circular e intercambio, ¿no? Y ahí uno también conocía gente, los chicos conocían a otros chicos, la gente mayor quizás socializaba con otros porque jugaban algún juego como ajedrez o truco o lo que sea, o damas, y ahora todo eso nada, o sea, es el afuera como que está vedado, y el afuera son las redes, que son virtuales porque no existen, digamos, siempre estamos todos en el mismo espacio y encerrados y no en contacto físico, así que
Bueno, es realmente muy interesante todo esto que está estudiando, que está investigando hace mucho tiempo. Estaremos pendientes de actividades, publicaciones. Yo trataré de seguirla con sus novedades, y voy a postear también las direcciones de las páginas, tanto del Seminario de Cultura Popular como del programa, para que, bueno, los que estén interesados y quieran saber más puedan consultar. Y bueno, trataremos de hablar con algún otro integrante del equipo y del instituto para que también den cuenta de sus investigaciones y esto que es tan importante abordar. Bueno, muchísimas gracias, y realmente el trabajo de difusión y de ponernos en contacto me parece buenísimo, porque nosotros tenemos, qué sé yo, hacemos hasta fanzines para retomar una vieja práctica y mostrarle, digamos, a la ciudadanía cordobesa, en este caso, por qué nos interesa lo que nos interesa y por qué nos parece que todos podemos ser interpelados por eso, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo desde Córdoba. Hoy escuchamos en Macroscopio No te alejes tanto de mí, Luis Alberto Spinetta, Tu nombre y el mío, Lisandro Aristimuño, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, Pensar en nada, León Gieco, y No me dejan salir, Charly García. Recordá que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.